Este día les hablaré un poco sobre el conflicto político, militar y los acuerdos de paz en El Salvador. La modalidad un poco de la videoconferencia es que lo voy a dividir en tres partes. Primero los antecedentes, causas, una línea de tiempo donde explica los principales acontecimientos del conflicto armado y terminando con los acuerdos de paz. En cada parte que les he dividido tienen la opción de realizar una serie de preguntas. Va a haber rondas de preguntas por cada parte. En el momento que ustedes deseen hacer una pregunta o un comentario, pueden encender su micrófono y yo les doy el espacio de preguntar y les puedo ampliar el tema. En el caso de que utilicen el chat para hacer las preguntas, les puedo contestar en cada ronda de preguntas o al final de la presentación, ya que estoy con pantalla compartida y no puedo ver el chat. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud, tengan la confianza de encender el chat y la resolvemos. Bueno, comenzaré un poco a hacer como un contexto general sobre el conflicto político-militar. ¿Por qué se usan esas dos palabras? Porque la fragmentación de una crisis política que tuvo El Salvador desde los años 30 hasta finalizar hasta el 92 fue una crisis política, lo que desencadenó un conflicto militar que en la sana teoría duró 12 años, pero los conflictos, los roces, los atentados duraron mucho más tiempo. Entonces, comenzamos. ¿Qué se conoce comúnmente como guerra civil en El Salvador? El conflicto militar, un conflicto bélico interno en que el ejército gubernamental, la Fuerza Armada de El Salvador, se enfrentó a las fuerzas ingerentes del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, FMLN. La lucha armada en El Salvador ha dado muestras de complejidad desde su inicio. A principios de la década de los 70 parecía una utopía que las organizaciones de izquierda llegaran a desarrollar estructuras militarmente capaces de enfrentarse a las tropas del ejército de una guerra de guerrillas, en tal calidad que fue relevante o similar a las guerras de América del Sur, Uruguay y Argentina. Cuando habla de la parte de guerra de guerrillas, uno de los inconvenientes que se encontró la FAES, la Fuerza Armada, y Estados Unidos, porque fue tuvo un papel muy primordial en el conflicto armado de El Salvador, fue la parte de guerra de guerrillas. Nosotros nos han explicado de que ellos estaban acostumbrados a una guerra frontal, entonces cuando comienzan a usar tácticas nuevas, que esa parte de guerra de guerrillas que se inspiró en el conflicto armado de Nicaragua, o también de la lucha que tuvo la victoria vietnamita, ellos utilizaron técnicas de guerra de guerrillas, bombas, minas, ataques, secuestros, etc. Entonces, no fue una lucha frontal al inicio y por eso fue una de las grandes dificultades que tuvo la Fuerza Armada, no estar acostumbrados a un entrenamiento. Ellos estaban acostumbrados a un entrenamiento de guerra frontal, entonces cuando comenzaron a utilizar técnicas, ellos no pensaron de que las organizaciones militares de izquierda, como las organizaciones se unieron, tenían su parte política, porque ellos siempre buscaron la lucha para llegar al poder, y en el conflicto armado utilizaron la lucha para obtener una parte del poder, ya que ellos decían que las elecciones que se realizaban en esos años no eran verdaderas, que eran por medio de fraudes. Decían que necesitaban un gobierno de transición, entonces luchaban para tener una porción del poder, hacer un gobierno de transición y instaurarse como partido político, que se logró en los acuerdos de paz. Pero para llegar al conflicto armado se necesitó diversas causas. Todo tipo de acontecimientos o fenómenos tienen su contexto histórico. Entre los antecedentes nos tenemos que remontar aproximadamente 50 años previos al conflicto armado, el conflicto armado fue la chispa que encendió el conflicto, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero la pólvora fue 50 años antes de abusos, de atropellos, de gobiernos militares, de dictaduras, etc. Y la poca participación ciudadana primero estaban prohibidas las huelgas, las manifestaciones, las organizaciones civiles de trabajo, y la poca participación electoral que tenía la sociedad civil. Bueno, nos vamos a remontar. Solo los enumeré y los voy a ir ampliando. Una de las primeras
causas del conflicto armado, comenzamos con la abolición de tierras ejidales y comunales. ¿Cuándo comenzó la abolición de tierras ejidales y comunales? Cuando fue en el contexto histórico del modelo agroexportador en la República Cafetalera, las mejores tierras para el cultivo de café estaban a manos de campesinos e indígenas, lo cual una de las leyes, la ley de abolición de tierras comunales y ejidales, hace de que la obligación de toda persona productiva tiene que cultivar café, pero ¿cómo se va a cultivar café si está en manos, las mejores tierras están en manos de indígenas y ladinos, y tampoco se las iban a ceder prácticamente? Entonces, la abolición de tierras ejidales o comunales fue expropiar la tierra de las personas que las tenían. Incluso algunos eran poquiteros, producían café a pequeñas escalas, los vendían en comercio local, o algunos que tenían una posibilidad más grande los exportaban, pero eso no era suficiente. El modelo agroexportadero era un monocultivo que necesitaba enfocar la economía salvadoreña en la exportación de café, que era el grano más demandado a nivel internacional, y El Salvador tenía buen estatus en la exportación de café. Entonces lo que vinieron a hacer fue completamente quitar las tierras a los ladinos e indígenas y dárselas a poquitas manos. Entonces ahí comienza a ser la acumulación originaria de capital. Los pequeños grandes terratenientes españoles que se habían instaurado desde la colonia en El Salvador comenzaron a hacerse de tierra y tierra y tierra, y comenzaron, como las personas ya no tenían su propia tierra para trabajarla y subsistir de ella, tuvieron que trabajarla a esos grandes cafetaleros. Entonces, técnicamente fue un robo, además de la explotación asalarial que vivieron ellos, las condiciones infrahumanas del trabajo, el poco salario. Entonces fue una de las causas que fue germinando, y muchos de esos campesinos e indígenas comenzaron a formar grupos. Más adelante les explicaré un poco sobre esos grupos. El segundo causa fue la apertura política de Pío Romero Bosque en 1931. Pío Romero Bosque ascendió a la presidencia de El Salvador en 1927 a 1931. Él tiene una característica muy importante que lo marca de sus gobiernos anteriores y posteriores, de que él genera una apertura política a las organizaciones civiles. En ese entonces estaba prohibida la huelga, estaba prohibida las organizaciones civiles, entonces él da el espacio para que la gente comience a organizarse, ya que, como les expliqué, en ese contexto económico era una crisis. En 1929 una crisis en Estados Unidos, descienden los precios del café y golpea duramente la economía salvadoreña, que obviamente cuando hay un golpe económico las clases más desprotegidas son los que salen más afectados. Entonces él hace la apertura económica, la gente se comienza a organizar, se comienza a protestar, siempre específicamente enfocándose en el área de trabajo, y surge después, llega un pequeño periodo de un presidente, Arturo Araujo. Viene la tercera causa, que es el golpe de Estado en 1932, comienza la dictadura de Hernández Martínez y comienza una dura parte de recesión democrática. Venimos de la segunda causa, de una apertura social, una apertura política, a un cierre total, con un golpe de Estado, ¿verdad? Y un asesinato de un presidente en esa parte. La dictadura militar dura aproximadamente 14 años, donde se enfrenta con duras situaciones. Primero, la crisis económica. Segundo, Estados Unidos no tenía todo el apoyo. Hernández Martínez no tenía el apoyo de Estados Unidos, ya que en una ley que se hizo anteriormente decía de que ningún gobierno puede ser reconocido si llegó mediante golpe de Estado, solo siempre y cuando se realicen elecciones posteriormente. Es decir, si usted llega con golpe de Estado, no lo van a reconocer ninguna sociedad, ¿verdad? Ninguna parte de la sociedad. Si después del golpe de Estado usted hace elecciones y si resulta ganador, ahí sí es reconocido, ¿verdad? Como presidente. Lo que hizo Hernández Martínez fue hacer elecciones presidenciales donde era el candidato único
y en la segunda teoría ganó. Entonces sí fue reconocido por Estados Unidos y por la oligarquía, que era la parte fuerte. La oligarquía no solamente tenía el poder económico, entrando Hernández Martínez, se divide, ¿verdad? Llega los militares al poder, y mientras la oligarquía podía hacer lo que ellos quisieran, sin que se metiera la parte militar, ellos tampoco se podían meter en la parte militar, entonces estaban divididos, congeniaban en todas las acciones, pero cada quien hacía lo que ellos quisieran. Entonces él tenía apoyo de la oligarquía, y la Fuerza Armada en ese entonces le servía a la oligarquía. ¿Qué pasó? En la tercera causa nos encontramos el genocidio indígena, que surge en este contexto de 1932, y esto surge de la primera causa de la abolición de tierras comunales y ejidales. Las personas que se les expropió la tierra quedaron con ese resentimiento de ese robo y se deciden sublevar en el 32. Quiero aclarar algo muy importante. En este genocidio indígena, en la sublevación indígena, no son causas políticas o ideológicas, porque mucha gente lo asume como si fueran como ideología marxista. Pero no, en realidad la gente, una de las primeras cosas que tienen que para una organización colectiva, una organización civil o manifestarse, tener conciencia de clase. Entonces ellos no tenían como la teoría de una ideología marxista que dice que la historia siempre ha sido una lucha de clases, pero tenían la ideología de clases que les robaron, ¿verdad? Que les hicieron un robo, un atropello a sus derechos humanos, un atropello económico cuando les expropiaron la tierra. Entonces se sublevan, que fue algo propio de su conciencia, y los reprimieron duramente. Por eso se llama genocidio indígena. El general Hernández Martínez los reprime duramente, y se acaba un porcentaje altísimo de la población indígena en El Salvador. Por eso nosotros casi no tenemos población indígena, sino en pequeñas partes, pero muy, muy reducido. Seguidamente de eso, siempre en el contexto de 1932, hasta 1944, nos encontramos con la quinta causa, que es la crisis económica mundial y caída de los precios de café de 1931 a 1950. La crisis de Estados Unidos del 29 comenzó a desencadenar un efecto dominó. La crisis económica, el modelo agroexportador, falló. Ya no daba abasto a la inmensa mano de obra, a la inmensa necesidad económica. La crisis económica mundial afectó muy duramente a El Salvador por tener la cualidad de tener un monocultivo. Cuando decaen los precios del café económicamente, por ende nosotros como El Salvador caímos. Entonces, Hernández Martínez se encuentra en un contexto de lidiar con una crisis económica, además de un intento de golpe de Estado que le hicieron, fracasó. Entonces se comienza a lidiar, a balancearse entre crisis económica mundial, descontento de la oligarquía salvadoreña, ya que ellos se les decae el precio del café. También hubo como un roce entre Estados Unidos, entonces era imposible de manejar todo ese contexto. El Salvador tuvo que, obligado a pasarse a un nuevo modelo económico de sustitución de importaciones después de la década de 1950, pero cuando nos vemos en el contexto del modelo exportador, algo insostenible, y cuando la crisis económica afecta a todas las esferas del Estado. Entonces, por ende nos vamos al siguiente causa, que es la huelga de brazos caídos. Se derroca al presidente Hernández Martínez con una dictadura desde 1931 a 1944, que en realidad él renuncia primero por la presión social, ya que se le unen a la huelga de brazos caídos, se le unen empleados de cocina, empleados de salud, las fábricas, todos se van en paro aproximadamente durante 5 días. Entonces se para la economía con una huelga de brazos caídos. Ya teníamos una crisis económica, se paran labores, entonces se ve el golpe económico automáticamente,
y era insostenible seguir en el gobierno, aunque sus intenciones sí eran postergar muchísimo más su mandato, ¿verdad? Se logra, eso fue una gran apertura económica, hubo una huelga de brazos caídos, además de que las organizaciones civiles en ese entonces eran prohibidas. Él tenía ley contra la vagancia, tenías que trabajar o estudiar obligatoriamente, la prohibición de huelgas civiles, toque de queda, era una dictadura militar, ¿verdad? Entonces se logra esa pequeña apertura económica. Desde la década de 1930 a los 80 siempre habían pequeñas aperturas políticas, cierres políticos, siempre hubo pequeños. Pero después del gobierno, después de la huelga de brazos caídos, nos encontramos de que ¿por qué después de hacer un movimiento tan fuerte para que un dictador renuncie, por qué después de eso no se logró un gobierno civil? En cambio, se comienza una presencia de militares desde el 45 hasta el 72. ¿Por qué fue de que si se logró derrocar a un militar, por qué no se llegó a la presidencia? Entonces, una de las causas fue de porque no tenían claro una ideología, tenían el golpe, pero no tenían posterior a qué. Entonces, obviamente, la oligarquía, que era la parte fuerte, y los militares no iban a dejar tampoco de que un civil o alguien en contra de su línea de pensamiento llegara a la presidencia. Después de eso nos encontramos con el fraude electoral. Se hace un gobierno de transición. Después de la renuncia del Hernández Martínez, se hace un gobierno de transición y se hacen elecciones, ¿verdad? Con fraude electoral llega el general Castañeda Castro en 1941-48 y comienza la presencia de los militares fuertemente en el aparato de Estado. ¿Cómo se mantenían ahí? Primero, obviamente porque tenían a la Fuerza Armada de su lado. Segundo, porque las organizaciones de izquierda eran un poco débiles, dispersas, se estaban reorganizando, ubicando ideas. Nosotros para la ideología de la izquierda en El Salvador siempre fue influenciada. Tuvieron ayuda con Nicaragua, con la URSS, entonces ellos intentaban reorganizarse. Además de que ya les expliqué que al final el conflicto armado fue una chispa. Todos estos acontecimientos fue la dinamita que desencadenó un conflicto de 12 años. Se logran postergar entre ellos mismos, desde el 45 al 72, se logran postergar los gobiernos cívicos militares, pero incluso entre los gobiernos cívicos militares habían líneas de pensamiento, líneas de accionar. Entonces habían golpes de Estado entre ellos. Por ejemplo, después de Castañeda Castro, estuvo una junta revolucionaria del gobierno, que fue, en realidad, el Castañeda Castro lo dejó. Después de eso hubo un golpe de Estado. Los golpes de Estado se producían entre ellos porque el accionar de ellos era diferente. Además de que siempre tenían que buscar tener contenta a la parte económica, que era la oligarquía. Y si en algún momento uno de la línea que estaba en el Estado, uno del Estado se salía de la línea de pensamiento, a la línea de accionar, llegaban con golpe de Estado y instauraban otros. Bueno, aquí termino como con las causas, haciendo un resumen general de las causas. Fueron causas económicas, la parte de la crisis económica, causas políticas, que fue la crisis democrática que tuvimos, causas sociales, la cierre político de no poder manifestarse, a exigir por ende sus derechos. Entonces hubo tres cosas bien marcadas en las causas previas al conflicto armado. Tengo una pequeña ronda de preguntas. No sé si tienen alguna duda en ese momento para que me la puedan hacer, o algún comentario. Entonces yo les tengo dos pequeñas preguntas. Si desean contestarlas, me pueden encender el micrófono
y contestarla. La primera es, ¿cuál cree que fue usted las primeras causas que dieron origen al conflicto armado? Si alguien me pudiera colaborar en esa. Buenas tardes. Buenas tardes. Al menos en mi opinión, ¿verdad? Creo que fue el genocidio indígena. Yo antes, o sea, no sabía cuál era el significado de genocidio, pero lo acabo de buscar y creo que para mí, creo que ese fue la causa mayor para el conflicto armado. Excelente, sí, el genocidio indígena fue uno de los detonantes, claro, un asesinato a masas de campesinos e indígenas por exigir algo de que por derecho les tocaba, entonces fue como una de las causas principales y que aún es una deuda histórica que no se ha logrado saldar. ¿Alguien más? La siguiente pregunta que les tengo es ¿cuándo comenzaron a surgir los movimientos sociales? Bueno, entonces le voy a dar respuesta. Los movimientos sociales comienzan a surgir, a tener el espacio de organización legalmente en 1930, aquí está, en la apertura política de Pío Romero Bosque se comienzan a tener la libertad de poder agruparse y poder manifestarse. Los movimientos sociales siempre han existido históricamente. Las personas por naturaleza exigen sus derechos, exigen su derecho de manifestarse, pero la apertura política para que ellos tuvieran la legalidad de hacerlo fue corta, porque después viene el golpe de Estado que les prohibió la agrupación y la manifestación, pero fue en 1931, 1930, 1931, con la apertura política de Pío Romero Bosque. No sé si tiene alguien más otro comentario que pueda hacer en esta parte de las causas. Bueno, entonces pasamos a la línea de tiempo del conflicto armado. La hice en línea de tiempo porque es un hecho histórico, primero. Segundo, porque es muchísima información. Y vamos a repasar como los acontecimientos más importantes. Quiero regresar acá, en el último punto de las causas. Dice que toma la presidencia por medio de fraude, golpe de Estado por militares y consejos cívicos militares en 1945 y 1972. En eso encontramos cesión del poder por golpes de Estado, entonces hay una fractura democrática y continúa, es una fuerte represión. Nos centramos un poco en la línea de tiempo del conflicto armado. En la fecha de 1970, represión al pueblo salvadoreño por la Guardia Nacional. La represión en todos estos años, antes o posteriormente, que vimos las causas del 50 años, fue fuerte, siempre fuerte, ya que la presencia de los militares en el Estado era notable, ¿verdad? Pero la represión fuerte comenzó en 1970 por la Guardia Nacional. Ya había indicios antes, como les explico, de la violación de los derechos humanos. En los años 70 comienzan a organizarse y a hacerse presentes organizaciones de campesinos, organizaciones sociales, políticas. Las tensiones sociales, políticas se comenzaron a agudizar. Entonces, por ende, la gente comenzó a exigir más sus garantías sociales y a causa de eso comenzó fuerte la represión al pueblo salvadoreño. Pero la efervescencia social, la efervescencia social y de las organizaciones sindicales, civiles, políticas, nunca se había visto en El Salvador tanto como a partir de los años 70. Entonces, en ese entonces se comienza a marcar la línea de tiempo, ya que comienzan a comenzar a hacer pequeñas acciones aisladas, pero se comienza a sentir de que en El Salvador ya se siente un descontento civil, una situación que ya no se puede seguir sosteniendo. 50 años de abuso, además de los anteriores, no se puede seguir sosteniendo. Y ya la democracia era urgente de aplicar en el país. Entonces, por eso, como les dije antes, ¿verdad? No es que no hubieran organizaciones de izquierda en El Salvador, pero necesitaban consolidarse, necesitaban reorganizarse, necesitaban apoyo
apoyo, primero, gestiones económicas, una ideología política un poco más clara, tener teorías acerca de la acción, porque la acción sin teoría es algo, no va, ¿verdad? Entonces, ya nos pasamos a 1932 y surge el RP. El RP es el Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Cómo surge el RP? El RP surge de jóvenes estudiantes, jóvenes obreros, jóvenes campesinos que se agruparon en una organización de izquierda muy fuerte, perdón, y comienzan a gestar un fenómeno progresivo en El Salvador y comienzan a hacer la semilla de una organización de izquierda revolucionaria y hacen como la declaración oficial de que en El Salvador ya existen organizaciones de izquierda fuertes, y le hacen la declaración a la oligarquía y al gobierno de derecha, ¿verdad? El RP tuvo fraccionamientos, como en toda línea política, en toda línea de acción tenía fraccionamientos, y se desintegraba y se unía, al final se consolida a mediados de los 70 y hacen acciones fuertes, como por ejemplo el secuestro de Ernesto Regalado, Dueñas, y entonces los comienzan a denominar como el grupo, siendo, no lo conocían como RP, ellos sí se identificaban, tenían claro de que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, pero en su línea de accionar, para atribuirles una acción, les conocían como el grupo. En eso les dio desencadenamiento a la línea de tiempo ya de la siguiente fecha, que es 1977, inician los secuestros de empresarios. Comenzaron con acciones muy aisladas, pero cuando comienzan con acciones frontales, en este caso el RP, comienzan con secuestros de empresarios. Como les mencioné antes, secuestraron a Ernesto Dueñas, secretaron una de las organizaciones guerrilleras, secuestraron a la hija de Duarte, que fue el presidente de la República, secuestraron y asesinaron a Roberto Poma. Entonces tenían acciones fuertes, pero siempre habían diversas organizaciones de izquierda un poco dispersas. Cuando nos pasamos a 1979, una de las descripciones dice: el arzobispo Monseñor Romero hace un llamado al cese de la violencia. Creo que es conocido, ¿verdad? El santo de El Salvador, Monseñor Romero, fue un personaje icónico y muy protagónico en el conflicto armado, ya que se caracterizaba por la denuncia y la lucha por los más desprotegidos, porque al final el golpe fuerte, el conflicto armado lo recibía la población. Entonces él hace un llamado en una de sus últimas homilías, si no es la última, no sé si me equivoco, hace un llamado al cese de la violencia. Específicamente le hace el llamado a la Fuerza Armada de que tuvieran un poco de conciencia, ¿verdad? De que él siguiera, según el escrito de él, que dice que según la ley de Dios dice no matar, entonces les hace un llamado a la Fuerza Armada, al Estado, de que haga un cese de la violencia y piense en los demás despreocupados, que realmente no se tomó a bien la acción, y posteriormente fue asesinado, ¿verdad? Pero más adelante tocaremos eso en un punto. En la parte católica, en la parte de la Iglesia Católica, habían tres líneas de accionar. Les debo un poco el nombre porque fue una de las clases que vi hace bastante rato, pero había una línea, la línea conservadora, que es la línea que se maneja en el Vaticano, que no se mete en ese tipo de acciones, o se manejaba. La línea un poco más liberal, digámoslo así, que sí se tendía a dar opiniones sobre este tipo de acciones, específicamente en El Salvador, sobre el conflicto armado. Y nos vamos con esta última línea de Monseñor Romero. Hubo muchísimos sacerdotes que fueron asesinados en el marco del conflicto armado por esa misma acción, pues denunciar la violencia, denunciar la violación de los derechos civiles, denunciar la poca apertura y participación democrática que tiene la población civil, que siempre terminaron en la misma situación: asesinados, desaparecidos. Hay muchos de que actualmente no se conoce el paradero,
Pero además, quiero hacer una característica muy importante. La Fuerza Armada era la encargada, ¿verdad?, de hacer frente al conflicto bélico a las organizaciones de izquierda. Pero en esa fracción del conflicto, de la Fuerza Armada, habían grupos radicales que eran los Escuadrones de la Muerte, la Sombra Negra, que se encargaba específicamente de dar seguimiento, asesinatos, secuestros de líderes sindicales, líderes sociales, en este caso de Monseñor Romero. Entonces había una línea muy radical, ya que el conflicto armado se dedicó, y más adelante lo vamos a ver en línea de tiempo, se dedicó a aperturas políticas de diálogo, en donde se sentaban las dos partes por incidencia internacional, ya que el conflicto armado comenzó a despertar preocupación internacional debido a que tenían miedo de que este tipo de acciones de Cuba, El Salvador, una guerrilla guatemalteca, el triunfo de los sandinistas en Nicaragua se extendiera por toda la región. Entonces comenzó a despertar preocupación y principalmente preocupación de Estados Unidos, ya que la guerra, el conflicto armado se enmarca en el contexto de la posguerra fría, donde las ideas comunistas de la Unión Soviética se comenzaron a tener llegada a Latinoamérica. Entonces comenzaron la preocupación de gobiernos internacionales por el surgimiento de guerrillas en Latinoamérica. Entonces, muchos organismos internacionales, que se lo puedo explicar un poco más adelante, comenzaron a incidir que se sentaran al diálogo de las dos partes, pero grupos radicales, como les mencioné antes, no estaban a favor del diálogo. Entonces, nos vamos con el último golpe de Estado. Después de que Monseñor Romero comienza a denunciar las violaciones de los derechos humanos, e incluso el 15 de octubre de 1979 comenzaron a organizarse fue a tomar la capital diversos grupos armados, y posteriormente salió en una cadena nacional que el presidente Carlos Humberto Romero, que en ese entonces era el presidente de la República en 1979, se fue a exiliar en México. Entonces, lo que quiere decir que fue un golpe de Estado, y se instauró el gobierno revolucionario con una serie de reformas, y siempre, ¿verdad?, comenzarle a dividir, a querer intimidar a la parte de la guerrilla de izquierda. En la mañana del día siguiente del Estado, el RP hizo unas pequeñas acciones un poco aisladas y débiles para mostrar el rechazo de que continuar gobiernos militares en el poder y nuevas acciones militares de golpe de Estado. Entonces el RP hace pequeñas acciones un poco aisladas para mostrar su descontento en ese golpe de Estado. Después de eso, nos pasamos a 1980 con el Plan Radical de la Reforma Agraria. El Plan Radical de la Reforma Agraria, es técnicamente, se vuelve a quitar las pocas tierras que conservaban las personas y se las dan a pequeñas manos. Otra vez se vuelve a hacer lo mismo de la Reforma Agraria. Entonces fue un duro golpe otra vez a la población más desprotegida. ¿Por qué se dice plan radical? Porque solo esperaron hacer el golpe de Estado y automáticamente comenzaron a la reforma agraria. Nosotros en El Salvador sí necesitábamos una reforma agraria, pero para quitarle las extensiones de terreno, las grandes extensiones, y dárselas a pequeñas manos. En ese mismo contexto, en 1980, se asesina a Monseñor Romero en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, y fue asesinado por un francotirador, ¿verdad? Y a consecuencia murió automáticamente. Hasta la actualidad ya se conoce el actor intelectual del asesinato, que es el mayor Dauisson, Roberto Dauisson, y contrató un francotirador, que incluso hicieron un plan logístico para llevar el francotirador a la capilla. Ya sabían incluso la hora, el lugar donde se iba a oficializar la misa, y ya la habían hecho. Él denunciaba en sus homilías
de que debido a sus acciones de denunciarlos y proteger a los más desprotegidos, perdón, para la redundancia, él ya había recibido amenazas de muerte. Entonces él en algún momento en sus homilías decía de que podría ser la última. Y claro, al final se concretó las amenazas y lo asesinaron en 1980. A raíz de eso, que dicen que fue como la última acción para que se desencadene, porque en el siguiente año se declara la guerra formalmente, se funda el FMLN. El FMLN es una construcción de un colectivo, de una ideología, de una línea de pensamiento popular de izquierda a raíz de los 70, perdón, y surge, como ya les expliqué, que habían diversas organizaciones de izquierda, surge de 5 organizaciones de izquierda. Primero era el Partido Comunista de El Salvador, el segundo fue las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martín, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que es el RP, la Resistencia Nacional, RN, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTS. Ellos tenían las dos líneas, la línea política, que se buscaba la toma del poder o el fraccionamiento de tener un puesto en el Estado, y la parte militar que se encargaba del enfrentamiento del conflicto bélico a las Fuerzas Armadas. Fueron organizaciones de masas que se unieron en 1980, siempre con la lucha siempre con la línea de pensamiento de izquierda. Estando eso ya bien fundamentada la base de una línea de pensamiento de izquierda, ya en 1981 se da inicio formalmente a la guerra, ¿verdad? Ya se declara de que hacen un ataque formalmente el 10 de enero de 1981 y atacan diferentes guarniciones de la Fuerza Armada, de la Guardia Civil, y se dan cuenta, la Fuerza Armada del Estado se da cuenta que ya no son diversas organizaciones aisladas, ya es una organización fuerte, bien fundamentada, con base, con buen accionar. Ya no se dan cuenta que es una simple organización de izquierda, ya no es un hostigamiento, y se dan cuenta que ya hay acciones fuertes, que fue el ataque del 10 de enero, que se da inicio, que ya caen en cuenta que se declara formalmente una guerra civil, porque antes siempre hubo ataques, ¿verdad?, de parte de ambos. Posteriormente de la fundación del FMLN, se funda Arena en 1981. Según los estatutos del partido, es un partido democrático, republicano y representativo, que defiende la economía social del mercado y el nacionalismo, ¿verdad? Entonces, en ese mismo año se registró una de las más grandes matanzas en Latinoamérica, en el mozote de la parte norte de Morazán. En la parte yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al monumento que está en el mozote, y creo que es llegar ahí es triste, ¿verdad? Es triste porque hasta la fecha un juicio no se puede recuperar, el montón de vidas, nunca se va a hacer justicia de tantas masacres, porque fue una de tantas que hubo. Pero esto hubo especial crueldad porque se hace en el marco, la operación se llamaba Sacar al Pez del Agua, y la realiza bajo el batallón Atlacat, que técnicamente era acabar con el núcleo guerrillero que había en Morazán, porque todos sabemos acá de que Morazán es un referente histórico del conflicto armado. Entonces, hacen la operación Sacar al Pez del Agua, con la misma palabra lo dice, y hacen una masacre donde asesinaron mayormente niños y ancianos, dividen los hombres, niños, y a un lado, y dividen mujeres, y arrasaron con el pueblo. Y hubo aproximadamente un saldo de 1,000 personas asesinadas. La operación se llevó a cabo por el Batallón de Infantería Atlacat con apoyo de la Fuerza Aérea. Se tomaron el pueblo aproximadamente como 3 días, o quisieron ocultar por un mes el asesinato, porque no cercaron el lugar y quisieron ocultarlo por un mes, ya que obviamente el pueblo quedó abandonado y muchos cuerpos los quemaron o simplemente los desaparecieron, y hasta que uno del local llegó al pueblo un mes después y se dio cuenta de la masacre. Hasta hoy en día, el 30 de octubre de 1990, el caso fue enviado a la Comisión de Derechos Humanos,
Y en 1993, con la ley de aprobación de la ley de amnistía general, ninguno de las acciones se investigó porque había quedado impune el asesinato hasta que reabrieron, por suerte, reabrieron el caso y están enjuiciando a los responsables. Claramente eso no devolverá, ¿verdad?, la vida a las personas. En ese entonces nos pasamos a la siguiente fecha, que es en 1982, y se niega una guerra civil en El Salvador. El presidente Roberto Dawison de Arena niega la existencia de una guerra civil en El Salvador. ¿Por qué se hace eso? Por la imagen del Salvador internacionalmente, ya que era un secreto a voces, un secreto tácito, que en El Salvador se violaban los derechos civiles y de que había una fuerte organización izquierda que le hacía frente a una guerra. Entonces lo mejor era negar una guerra civil. Después de eso nos pasamos a la siguiente línea, que es en 1983 con la masacre en Las Hojas. Fue en el 22 de enero del 83, murieron aproximadamente 74 personas a manos de la Fuerza Armada en el cantón Las Hojas de Sonsonate. Entonces fue otra de las masacres que realizó la Fuerza Armada. En la segunda parte fue la masacre en Chalatenango. Ahí tiene que ver no solamente la masacre por parte de la Fuerza Armada, claro, sino que tiene que haber un hecho político más grande, porque fue la masacre de Nelson Pool, y ese río, el río Sumpul lo divide con Honduras, ¿verdad? Entonces, zonas campesinas de diversas partes de El Salvador eran asediadas mucho por la Fuerza Armada, acusándolos de que pertenecían a núcleos guerrilleros o organizaciones campesinas, porque estaba totalmente prohibido. Creo que una de las cosas creo que les voy a postear un link, se llama La Palabra en el Bosque. Es un video un poco largo, de 1 hora y media, donde habla sobre las orejas, creo que se llama. Son personas de las comunidades pequeñas que se encargaban de darle información a la Fuerza Armada o a los escuadrones de la muerte o a la sombra oscura, de personas que andaban organizadas. Entonces esas personas que andaban organizadas, si les decían de que esas personas que se llamaban orejas, delataban a las personas, a los líderes sindicales, a las organizaciones de izquierda, a pequeñas personas que tal vez simpatizaban con las ideas, y los delataban y esas personas eran asesinadas. Entonces, en la masacre de Chalatenango, la Fuerza Armada asediaba mucho a esa zona, en la parte del río Sumpul, diciendo que los campesinos de ahí eran simpatizantes, ¿verdad?, con la guerrilla, y que eran núcleos guerrilleros. Entonces lo que hacían era aislarse en la parte de Honduras, pero en la parte hondureña tampoco los querían. Entonces estaban entre los dos lados, los corrían de la parte de Honduras y se iban para El Salvador, y ahí los hostigaban, hasta que hubo un momento en que las dos partes, ¿verdad?, la parte del gobierno de Honduras, que no quería a los salvadoreños ahí porque decía que también llevaban ideas de izquierda, se pusieron de acuerdo de que ya no los iban a dejar pasar, y ese día, el 13 de mayo del 1980, la Fuerza Armada con paramilitares, que son grupos de extrema derecha, asesinaron a las personas en el río Sumpul. Por eso se llama la masacre del río Sumpul. Según los datos, hay aproximadamente 600 asesinados en esa fecha. Después de la masacre en el río, en la masacre de Chalatenango, hubo primeros puntos de negociaciones. Ya el conflicto a nivel internacional era insostenible, como les explicé antes. Se comenzaba a tenían miedo a nivel internacional de que estas acciones, estas ideas revolucionarias se comenzaran a extender en Latinoamérica. Entonces comenzaron a hacer presión a las dos partes para comenzar la negociación. Obviamente que en las primeras negociaciones de diálogo no hubo resultado específico, porque una parte no llegaba, a otra no le gustaba el lugar, otra decía que no habían condiciones. Uno de los requisitos que les pedían a la parte guerrillera del FMLN era la deposición de armas, es decir, que dejaran las armas y desmilitaran
zonas, entonces ellos no estaban dispuestos a hacer eso porque ya sabían de que si hacían esa acción de dejar las armas, iban a, en la teoría, perder la guerra y la situación iba a continuar y no se le iba a dar una solución democrática. Después de eso, la visita del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, George Bush, visita El Salvador en 1983 y pide, ¿verdad?, de que dejaran de existir escuadrones de la muerte. Obviamente no fue, digámoslo que no fue en serio, porque los escuadrones de la muerte es una parte muy radical de de la Fuerza Armada, simpatizante con Arena y simpatizante con el gobierno. Entonces fue como para darle una personalidad de positiva, tener una parte positiva a nivel internacional de que Estados Unidos quería solucionar el conflicto por la vía política democrática. En la práctica no fue así, porque nos vamos a la siguiente fecha de 1984, comienza la ayuda directamente. Estados Unidos siempre le ayudó a El Salvador económicamente en el conflicto armado, pero ya en el 84 hace la ayuda directa y se plantean, ¿verdad?, que ahora el conflicto armado en El Salvador no solamente es salvadoreño, sino que se convierte en una acción de seguridad nacional para Estados Unidos. Es decir, de que amenazaba con sus intereses, porque ellos realmente han tenido intereses en El Salvador. Antes, en el siglo XX, El Salvador no tenía Estados Unidos no mostraba suficiente interés en El Salvador, pero al ver de que las ideas socialistas de la URSS estaban llegando a Latinoamérica y surge la victoria de los sandinistas en Nicaragua, comienza a preocuparse, decir de que ya el conflicto de guerrillas en Latinoamérica se convierte en algo de seguridad nacional. Entonces comienza a hacer la ayuda logística, la ayuda económica y la ayuda militar. Entonces comienzan los militares estadounidenses a entrenar, estuvieron prácticamente un mes en el país y comienzan a entrenar a la Fuerza Armada con técnicas de tortura, técnicas de secuestro, a líderes sindicales, la ayuda económica, que les comenzaron a dar le dieron aproximadamente 20 millones a El Salvador de ayuda económica, ayuda de armamento, le dieron armas, entonces ya se convierte en un gran protagonista de Estados Unidos en el conflicto armado, teniendo un papel diferente de lo que muestra a nivel internacional, de que a nivel internacional se muestran como que quieren el cese a fuego y una solución por la vía democrática, pero en la práctica comienzan a financiar el conflicto armado. Después de eso, en Estados Unidos ya se estaba, en ese momento es el presidente Carter, el que comienza con la ayuda, cesa la ayuda un poco y llega el presidente Reagan y comienza fuertemente la intervención estadounidense en el conflicto armado. En el 84, después de eso, fueron las primeras elecciones presidenciales donde fue electo José Napoleón Duarte. Después dice el diálogo de la insurgencia. El diálogo de la insurgencia es el 8 de octubre en La Palma, donde se sientan las dos partes involucradas en la guerra. El diálogo de la insurgencia es uno de los diálogos más importantes porque da la pauta a seguir. Y siempre una de las condiciones que se le piden a la guerrilla es la disposición de armas, ¿verdad? Que no estaban conformes con esa petición, pero de la pauta. Hacen que lleguen a un acuerdo de que necesitan solucionar este conflicto pronto y siempre por la vía democrática, pero siempre se hacen roces. Entonces llegó un punto en decir de que la parte de la guerrilla estaba fraccionada, entonces no podían, ellos no sentían, la parte del Estado no sentía como las condiciones necesarias para sentarse a dialogar. Después hubo una segunda reunión de diálogo, donde también se fueron las mismas disposiciones y los mismos fraccionamientos. En 1985 prohíben las manifestaciones por la misma efervescencia social. En el 85, otra de los acontecimientos fue la masacre en la zona rosa, que hubo aproximadamente 13 personas acribilladas, 4 infantes de la Marina estadounidenses, promedio de organizaciones guerrilleras, ¿verdad? Y la negociación de la paz de Sassori. En esta negociación fue un diálogo de paz que habían acordado hacer desde el diálogo de La Palma,
pero no fue un frustrado porque no llegó la parte del FMLN, entonces fue un diálogo frustrado. La suspensión de libertad, que fue la suspensión de libertad en 1986, se declara, creo que no sé si fue un mes de la suspensión de libertad, que fue libertad suspensión de libertad de circulación y especialmente libertad de prensa. Y la rebelión de la guerrilla, que fue un enfrentamiento civil en Chinameca de las dos fuerzas, ¿verdad? En 1987, reunión de presidentes centroamericanos, ahí donde se comienza a sentar un poco la base para el acuerdo de paz, porque a raíz de esa reunión de presidentes centroamericanos surge el documento Esquipulas. El documento Esquipulas fue la reunión de los 5 países centroamericanos para conseguir una intervención fuerte en El Salvador para el cese al fuego, ya que ellos sí comenzaban a preocuparse de que se comenzaran a expandir, como les dije, las ideas revolucionarias y que comenzaran a surgir en países como Honduras, Costa Rica, comenzaran a surgir guerrillas. Estados Unidos no apoyó este documento Esquipulas porque incluso se reunió el presidente de Nicaragua y dijeron de que ellos no reconocían al presidente de Nicaragua. Después, el segundo acontecimiento es la búsqueda del cese al fuego en Venezuela. Se unieron las dos partes para dialogar. Después de eso habían quedado en acuerdo, se rompe el diálogo con el asesinato de Herbert Ernesto Anaya, que fue un líder sindical. Fue asesinado por la Fuerza Armada, por la FAES, y se rompe el diálogo. Posteriormente, el presidente en ese entonces declara cese al fuego. El ataque de después de eso, en 1982, nos vamos al ataque de la hidroeléctrica, perpetrada por núcleos guerrilleros, donde se toma la hidroeléctrica y le hacen pequeños daños, ¿verdad? Entonces, fue uno de los ataques icónicos, porque creo que bastante, una de las partes históricas de ese que recuerdan mucho el ataque de la guerrilla, esa parte. Después de ese, en 1989, el ataque a Fenastra, que fueron asesinados aproximadamente 20 líderes sindicales y personas simpatizantes de izquierda por 4 bombas que les pusieron en donde se reunían ellos. El atentado dinamitero contra la Universidad Centroamericana inician después de estos 2 ataques, inician nuevamente los diálogos de paz. Porque ya la guerra, ya estamos en 1989, la guerra se había extendido mucho. Después de eso, vamos con la segunda ronda de negociaciones en Costa Rica, y donde el presidente centroamericano hizo un papel protagónico a partir del acuerdo de Esquipulas y comienzan negociaciones de paz. Después de eso, hay un gran quiebre en los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, donde asesinaron en la Universidad de la UCA, asesinaron a 6 sacerdotes y a 2 empleadas a manos de la Fuerza Armada. Incluso ahorita está sonando mucho el caso jesuita porque se quedó sin justicia desde parte de los tribunales. En un inicio se los atribuyeron a organizaciones de izquierda, pero después de eso comenzaron a dar nombres, y más adelante es un punto, de quiénes habían sido los autores principales del asesinato de los jesuitas, que se le atribuyó a la Tandona. La Tandona era los altos líderes militares en ese entonces, eran como 10, se llamaba la Tandona, y se les atribuyó a ellos. En 1989 ocurre la última ofensiva militar fuerte del FMLN, que se llama Contraofensiva a tope y punto. La idea de hacer esta ofensiva era demostrar de que el FMLN no estaba agotado militarmente, ya que muchos creían así, decían de que no podían seguir una reunión de diálogo porque el FMLN ya estaba agotado militarmente, y esta contraofensiva dio la pauta de que no era así, ¿verdad? No fue exitosa hasta el punto que se creía porque no tuvo el apoyo civil que se esperaba, pero sí fue un gran golpe. En el 90 fue un asesinato de los líderes de izquierda,
en el siguiente punto van a conocer los nombres de los asesinos de la masacre jesuita. Como les dije que se les atribuía antes a organización de izquierda, pero dan los nombres y fue de la Tandón. Después de eso, inicio de negociaciones de paz, hacen una nueva reunión de negociaciones de paz. En el 91, asesinato en el cantón El Zapote. En el siguiente punto es el asesinato del inicio del juicio jesuita. Ya dan los nombres y se comienza a hacer el juicio jesuita, que quedó paralizado hasta aproximadamente, creo que en este año comenzaron otra vez el juicio, que ya no se puede realizar en el país, sino que ya es realizado en España. Se firma, el último punto, se firma acuerdos de paz en Nueva York, ya presionados por la Organización de Derechos Humanos, se firma en Nueva York, pero ya en el 92 ya se firman completamente los acuerdos de paz en Chapultepec, México. Aquí termino con la línea de tiempo. No sé si tienen un par de preguntas. Bueno, entonces les voy a hacer yo. La primera pregunta es, ¿quiénes eran los involucrados en el conflicto armado? Si alguien tiene la respuesta, me la pueden dar. Si no, lo voy a responder yo. Los involucrados del conflicto armado fue la parte de la FAES, la parte de derecha, ¿verdad? Y las organizaciones de izquierda que hicieron el conflicto bélico. La siguiente pregunta, ¿por qué surge la guerrilla? No sé si alguien tiene la respuesta de esto. Bueno, la guerrilla surge primeramente de la consolidación de organizaciones civiles, estudiantes, obreros, campesinos, indígenas. Se surgen para hacer una organización civil, una organización ligada al pensamiento de izquierda, para manifestarse, ir en contra de todos los abusos cometidos durante aproximadamente más de 50 años. Entonces vamos a terminar con la última parte, que es los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz en El Salvador fueron un conjunto de acuerdos firmados el jueves 16 de enero del 92 entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional en el castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a 12 años de guerra. ¿Qué se logra con los acuerdos de paz? Era un acuerdo, ¿verdad?, que tuvieron 9 capítulos. Primero, acerca de la Fuerza Armada. Decía que la Fuerza Armada tenía que ir ligada, tenía que obedecer exclusivamente a la Constitución, no prestarse a fines políticos o partidarios y obedecer y someterse a la Constitución. Modificar sus adoctrinamientos y eliminar y depurar toda aquella persona de la Fuerza Armada que ha cometido crímenes en la guerra. Y crear algo más con los derechos humanos y depurar, eliminar toda aquella fuerza radical de la Fuerza Armada. Segundo, la creación de la Policía Nacional Civil, que fue uno de los logros a partir de los derechos de los acuerdos de paz, donde se eliminaban todas aquellas organizaciones de seguridad que era la Guardia Nacional y se crea la Policía Nacional Civil enfocada en los derechos humanos. Sistema judicial y derechos humanos, se crea una capacitación judicial para que comiencen a capacitarse los jueces y magistrados, y los derechos humanos, que era una de las partes que no habían valido durante el conflicto armado, y el sistema electoral, que era llegar a la presidencia por sufragio, y unos logros es de la que FMLN pasa a ser parte de un instrumento electoral, que es un partido político. Y en la parte económico y social, buscar reformas económicas para aplacar la crisis económica y social, siempre valer los derechos humanos de las personas. Entonces fueron las partes que se lograron acuerdos de paz. Pero en el espíritu de los acuerdos de paz era de construir un Estado democrático, que al mismo tiempo inauguraba un nuevo periodo en la historia moderna del país, en el cual se pretendía superar las condiciones de exclusión política de diversos factores que existió en las décadas posteriores y los 2 años de guerra. Actualmente se tienen deudas históricas y no se ha cumplido a plenitud los acuerdos de paz. Hay muchas deudas sociales, hay muchas deudas políticas, hay incluso intentos de violación de los derechos humanos nuevamente. Entonces, siempre es de recordarlos,
la memoria histórica del conflicto armado para no volver a repetir 12 años de derramamiento de sangre. Entonces, todavía hay fraccionamientos políticos que no se han logrado a complementar con plenitud los acuerdos de paz. Y como conclusión fue el fin del conflicto armado salvadoreño, que acabó con aproximadamente 75 vidas humanas, 75.000 vidas humanas, en un logro de carácter invaluable y obviamente importante para que los acuerdos de paz aspiraban a alcanzar un Estado democrático reformado. Siempre una de las razones de hacer los acuerdos de paz es fortalecer la democracia que hemos carecido durante tantos años. La falta de espacios democráticos y participativos fueron una de las formas principales causas del origen del conflicto armado en El Salvador. Y por esto mismo que la reforma del sistema electoral salvadoreño no debe limitarse a estancarse a los cambios surgidos de los acuerdos de paz. Siempre es de buscar fortalecer la democracia, fortalecer la política salvadoreña y no estancarnos, ¿verdad? Partir de eso, cumplir lo que se hizo en los acuerdos de paz y siempre no buscar repetir los errores del pasado. No sé si terminamos acá. Voy a revisar un poco sobre las preguntas del chat. No sé si tienen preguntas en el chat. La crisis que afectaba a los más pobres, sí, la crisis económica siempre afecta a los más desprotegidos. Y los que acumulaban riquezas en ese entonces, obviamente, siempre trataban de acumular más para que no tuvieran crisis económica. ¿Por qué en 1985 se le llamó la masacre en Zona Rosa? Porque ahí fue. Porque específicamente se dio la masacre en el Mozote, no en otro lugar. La masacre del Mozote fue una de las masacres que hubo en el marco del conflicto armado, pero la masacre del Mozote fue tan duramente, tan cruel, diría yo, porque se creía en ese entonces de que Mozote, la parte de Morazán, como les dije, que es un referente histórico del conflicto armado, se creía de que había un núcleo fuerte de guerrilla ahí, entonces necesitaban acabarse ese tipo de núcleos, por eso fue específicamente en el Mozote. No sé si alguno de ustedes ha podido ir. Yo cuando fui la primera vez pensaba que el Mozote solo era el lugar, y en realidad el Mozote es el cantón, y fuertemente fue la masacre en el casco histórico, pero hubo en pequeños lugares más que también asesinaron a personas. Realmente fue la parte norte de Morazán afectada. ¿Cuándo fue el fraude electoral del Partido 1? El Partido 1 fue creo que el fundador fue Martínez Hernández. Mira, sí creo que fue, te debo un poco la fecha específica, sí sé de que era el partido de Hernández Martínez, pero el fraude electoral a partir de eso, sé que es adelante de 1960, adelante, pero sí te debo como la fecha específica. Como en ese entonces, después del 45, entran partidos con presencia militar en el que hacía fraudes unos con otros, y el uno se convierte en el partido de los militares, ¿verdad? Porque fue formado por Hernández Martínez. Tengo dos preguntas. ¿Se podría decir que todo este conflicto es causado por todos los sucesos pasados, masacres, robos? Sí, en realidad el conflicto armado fue el detonante, creo que, de todos los cierres políticos, de toda la violación de los derechos humanos, de la crisis política, de la crisis económica, algo que ya fue insostenible durante tanto tiempo. Y la gente, si oprimís tanto tiempo a unas personas, siempre esas personas históricamente se ha comprobado que se van a rebelar siempre. Eso pasó en la Revolución Francesa es un referente de eso, de oprimir tanto a una persona y que esa persona se va a ir ideando de conciencia de clase para sublevarse. Entonces, ¿por qué creían que era una amenaza para ellos en base a la masacre del Mozote? Siempre, como les dije antes, ¿verdad? Ellos tenían personas que se llamaban orejas. Les voy a tratar de publicar ese video en el foro, donde amplían un poco más de eso. Siempre tenían personas de que les decían de que a dónde está la presencia de la guerrilla fuerte, quiénes eran de la guerrilla y cosas así. Entonces comenzaron a tener noticias de que en Morazán había fuerte presencia guerrillera, entonces ellos necesitaban acabarse de raíz ese tipo de la problemática para ellos. No sé si hay algo más, alguna otra pregunta, si no cerramos.
Cuando se tomaron la capital, ¿a quién se le dio golpe de Estado? No quedó muy claro. El golpe de Estado se realizó, ya te voy a decir a dónde. Porque es del anterior. El último golpe de Estado de Romero, Humberto Romero, el presidente en ese momento. Se le da golpe de Estado en el último golpe de Estado en la historia, en el 79, y queda una junta revolucionaria, se supone, y queda instaurada ahí, ¿verdad? Posteriormente se proceden a elecciones presidenciales, donde se elige a Duarte, pero sí se le da golpe de Estado a Humberto Romero en el 79. Y si en algún momento si hay confusión, lo que se tomaron la parte metropolitana de San Salvador fue en la última ofensiva del FMLN hasta el tope y punto, donde hubo conflicto, ¿verdad? Y guerra hubo conflicto y guerra en el 89, pero el golpe de Estado, el último golpe de Estado de Humberto Romero fue en el 79. No sé si hay otra pregunta. Vale. Creo que vamos cerrando y agradecerles por su asistencia. Siempre estar... Si no me equivoco, el fraude electoral del Partido 1 fue en el 79. Permítanme. Sí, creo que... Sí, como les digo, le debo la fecha específica, pero desde el 45 al 72 hubo fraudes electorales y golpe de Estado, y ese era un partido político militar, el 1. Si no hay otra duda, pues procedo a despedirme, agradecer por su asistencia, y quedan 2 fases más de videoconferencia y los espero en la siguiente fase. Muchísimas gracias.